Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Estamos pocos todavía, pero bueno, vamos a comenzar. A ver un poquitito. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, profe, no se ve la pantalla. Bueno, ahora. Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. No es un tema nuevo, es un tema que estuvo en la humanidad desde siempre, pero que su conocimiento aparece como, digamos, como algo nuevo. ¿Por qué? Porque no se tenía idea de su mecanismo, no se tenía idea de la forma en que ocurría. Vamos a ver en la clase de hoy de que se confundía con otra patología, con la cual tiene una gran similitud, pero que le hacía pasar desapercibido. Entonces, como que no se tenía el concepto. Recién hace unas pocas décadas que se consolidó el conocimiento de qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuándo ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre, y lógicamente también a partir de ahí se diseñaron los tratamientos, ¿verdad? Vamos a encontrar esto de dos formas, ¿verdad? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, en algunas partes van a leer reflujo gastroesofágico patológico. ¿Está? De las dos formas en la literatura se le menciona a este problema, a esta enfermedad. Definición: se define entonces como enfermedad por reflujo gastroesofágico, su sigla ERGE, a la condición que presentan los individuos con cualquier afección clínica sintomática o no, acá hay que agregar eso, o alteración histológica producida por episodios de reflujo. ¿Alguien me puede decir qué es reflujo? La vez pasada hablamos de regurgitación, hoy vamos a hablar de reflujo. ¿Qué es reflujo? ¿Cómo se diferencia de la regurgitación? Si alguien se anima a dar una pequeña explicación. El reflujo sería cuando el tubo gástrico sube por el esófago. La regurgitación es cuando la comida dentro del estómago es la que sube. Mm, sí, tibio, tibio, como diría, más o menos. Hay unas cuantas diferencias. Según esa definición, hay una diferencia entre reflujo y vómito. Hola, profe. Hola. No puede ser porque cuando hay reflujo, el esfínter esofágico inferior está medio dañado. Entonces se va abriendo y va subiendo el líquido gástrico. Sí, sí, sí. Esa sería parte de la etiología, ¿verdad? De la causa, el origen. Sí. Estamos nomás todavía en la fase de definiciones, ¿verdad? Por eso nomás quería yo puntualizar, porque en la práctica médica van a encontrar por lo menos estas tres condiciones, ¿verdad? Pacientes que tengan reflujo, pacientes que tengan regurgitación y lógicamente quien más, quien menos en su vida habrá vomitado más de una vez. Eh, y hay que saber diferenciar las tres cosas porque responden a situaciones totalmente diferentes, ¿tá? Entonces, por eso nomás me tomo el tiempo de que puntualicemos bien la diferencia entre cada una de esas tres situaciones, ¿no? Entonces, para empezar, el más fácil de diferenciar es el que habíamos hablado en la clase anterior cuando hablamos de acalasia, que es la regurgitación. ¿Cuál es la gran diferencia de la regurgitación con los otros dos? Pues Que no es como que, ácido. porque sale como que sin esfuerzo Mm, o sin mucha no, fuerza en comparación con el vómito, por ejemplo. Profe, sí,
Del vómito es una característica el que hay todo un mecanismo de expulsión, ¿sí? Eso lo caracteriza al vómito, ¿sí? Pero la regurgitación, para diferenciar del resto, sí, es un mecanismo bastante más pasivo, por así decirlo. Sí, hay alguien que quería hablar, pero Sí, no, es que tenía entendido que era que la regurgitación no tenía como el ácido gástrico, o sea, no es como que haya llegado al estómago. Sí el vómito, por ejemplo, que sí era ácido. perfecto. Esa es la gran diferencia. La regurgitación es fácil de diferenciar, por lo menos en la definición. Después vamos a ver que no siempre es fácil identificar entre uno y otro, ¿verdad? Pero en la definición es bastante fácil. ¿Por qué? Porque la regurgitación es contenido que no ha llegado al estómago, por lo cual no tiene un contenido ácido. Pero recuerda que en la clase anterior vimos que a veces el, el contenido alimentario que estaba en el esófago, en los megaesófagos, podía pudrirse, podría alterarse y podía acidificarse. Entonces eso a veces complicaba el definir si es que lo que el paciente tenía era o no una regurgitación. Entonces, eso complica un poco, pero básicamente esa es la gran diferencia. Regurgitación es contenido que no ha llegado al estómago, no ha estado en contacto con el ácido gástrico, no ha entrado al estómago. Perfecto. Entonces, uno de los tres ya tenemos como que diferenciado. Y después nos quedan dos, el reflujo y los vómitos. Y ahí entra un poco lo que había hablado de esta compañera, ¿verdad? El vómito es un gesto activo. Hay todo un mecanismo por el cual el organismo genera un aumento brusco de la presión intraabdominal para expulsar el contenido gástrico. Esa expulsión a veces es violenta, a veces es muy brusca, produce una sensación de quemadura química en la garganta, porque de hecho es contenido gástrico, contenido ácido. eh, Puede o no calmar según la etiología del vómito, pero se diferencia en ese sentido del reflujo porque el reflujo es un gesto pasivo. En el reflujo no hay un efecto o un mecanismo de expulsión del contenido gástrico, sino que, como dijo también otra compañera, se da por problemas generalmente del esfínter esofágico inferior que, porque funciona mal, permite que el contenido gástrico retorne hacia el esófago. A eso se le llama entonces reflujo, una situación pasiva por la cual el contenido gástrico vuelve hacia el esófago. Ahora, no se confundan, el reflujo a veces puede ser también bastante intenso y también puede llegar hasta la garganta y también puede producir esa sensación de quemadura, de, de, de un gusto amargo en la boca que es producido por el ácido gástrico. ¿Tá? Pero volvemos a diferenciar las dos cosas porque uno es un gesto activo y el otro es un gesto totalmente pasivo del cual nosotros no tenemos prácticamente conocimiento hasta que sentimos su efecto. ¿Tá? Es más, muchas veces tenemos reflujo que ni siquiera percibimos. Y ahí entra algo que se habrán dado cuenta, que en el nombre de esta fase se le agrega la palabra enfermedad por reflujo gastroesofágico o se le agrega reflujo gastroesofágico patológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el reflujo gastroesofágico es una condición normal. De hecho, todos tenemos episodios de reflujo. Este, Todos tenemos episodios de reflujo en forma diaria, solamente que bajo ciertas circunstancias, esos episodios de reflujo son asintomáticos, no producen daño, ni siquiera nos percatamos de que ha ocurrido y sobre todo eso segundo, ¿verdad? No producen ninguna lesión, por lo cual este se considera reflujo fisiológico. ¿Tá? Entonces, fíjense bien en los exámenes, en las preguntas,
cuando se escribe solamente reflujo gastroesofágico, se puede estar hablando del fenómeno fisiológico. Y solamente cuando se agrega la palabra enfermedad o patológico es cuando estamos hablando de la condición clínica por la cual ese reflujo deja de ser fisiológico y pasa a ser patológico. ¿Se entiende eso? No es un juego de palabras, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia que hay entre uno y otro, verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. La esofagitis por reflujo es la que presenta un subgrupo de pacientes con cambio de la mucosa esofágica demostrado histológicamente. ¿Tá? Esofagitis habla de un daño inflamatorio del esófago. Acá, evidentemente, este reflujo ya dejó de ser fisiológico, pasó a ser patológico y genera un daño en la mucosa esofágica. Ese ácido gástrico lastima la mucosa esofágica y produce digamos, el factor inicial en esta enfermedad, que es el daño esofágico inflamatorio llamado esofagitis. ¿Tá? Esa esofagitis puede ser demostrada por endoscopía, uno puede ver las lesiones, o puede ser demostrado también histológicamente, uno puede tomar una muestra biópsica y ver al microscopio la característica inflamatoria del esófago. La historia, acá es donde entramos a definir lo que decíamos al principio. Fíjense, durante gran parte del siglo XX, ahora hace poquito nomás, los síntomas del reflujo fueron atribuidos a la presencia de una hernia hiatal, la hernia del hiato. Ese es un capítulo que van a ver un poquito más adelante en patología quirúrgica, pero ¿cuál es el hiato esofágico? A ver si recuerdan un poco de anatomía. ¿Cuál es el hiato esofágico? Es un agujero del diafragma por donde pasa el esófago y creo que era una vena también que pasaba ahí. Ya, perfecto. Pasa el esófago con los nervios vagos, ¿verdad? En el orificio hiatal, ¿verdad? Perfecto. Hay otro orificio que es el aórtico, pero está separado del hiato esofágico, del agujero esofágico, ¿está? La hernia hiatal se produce cuando ese esófago y su continuación, que es el estómago, migran hacia el tórax. Migran hacia el tórax y se forma, así como dice su nombre, una hernia. Eso protruye hacia el tórax, tanto el esófago en su porción abdominal como a veces el propio estómago migran hacia el tórax y se produce lo que se llama una hernia del hiato. ¿Tá? Como hay una gran concomitancia entre las hernias hiatales y la destrucción de la función del esfínter esofágico inferior, siempre se pensaba de que el problema eran las hernias hiatales, ¿tá? Y hasta hace unas cuantas décadas, solamente se trataba a las personas que tenían hernias del hiato. Si la persona no tenía una hernia del hiato, por poco se le mandaba al psiquiatra porque se pensaba de que su problema era más psicológico. El paciente refería una sensación de ardor, de quemazón en el retroesternal, en el tórax, pero con los conocimientos de la época se investigaba, ya sea con radiografía contrastada, ya sea con las primeras endoscopías, si el paciente tenía una hernia de hiato, y si no tenía una hernia de hiato, pues entonces al psicólogo, ¿tá? De hecho, no se conocía la diferencia entre las dos patologías. Y recién con el tiempo se empezó a diferenciar las dos cosas, y eso vamos a ver. En 1950 se postuló recién de que el reflujo de contenido gástrico era el que producía esta enfermedad. En 1950, y se postula. Fíjense que una idea se propone, de ahí para que sea aceptada, tiene que pasar por varios estudios comparativos, una serie de comprobaciones de otros grupos de trabajo, y recién ahí se consolida el conocimiento, ¿verdad? Y fíjense, ¿por qué venía este problema? ¿Por qué se confundía con una hernia hiatal?
Porque el 80% de los pacientes con reflujo gastroesofágico patológico tienen una hernia hiatal concomitante o acompañante. ¿Tá? El 80% de los pacientes tienen las dos cosas. ¿Por qué? Porque las hernias hiatales son las que más fácilmente destruyen la función del esfínter esofágico inferior. Pero para tener claro, existen pacientes que tienen reflujo sin tener una hernia hiatal. ¿Tá? No tienen hernia hiatal y sí tienen un esfínter que no funciona adecuadamente y tienen reflujo patológico. Así como hay gente que tiene hernias hiatales gigantes inclusive y que su esfínter esofágico inferior increíblemente soporta la presión y no tienen reflujo patológico. ¿Tá? Entonces, a partir del conocimiento de esas situaciones es que se diferenciaron las dos patologías. ¿Tá? La mayoría tiene hernia con reflujo patológico, pero un pequeño fragmento de la población puede tener hernia sin reflujo y otro puede tener reflujo sin hernia. ¿Está? Perfecto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Fisiología. Acá vamos a entrar a la parte normal. El reflujo gastroesofágico es un acontecimiento fisiológico normal que ocurre varias veces al día en los sujetos sanos. Todos nosotros tenemos reflujos diarios. En un número bajo, pero existen todos los días. Nuestro esfínter se relaja y tenemos pequeños episodios de reflujo. Pero en circunstancias normales, esa cantidad de reflujo tiene una frecuencia muy baja, o sea, son pocas veces en el día. Además, el tiempo en que se produce el contacto del ácido gástrico con la mucosa esofágica es también corto. Y después existe un fenómeno que se llama el clearance del esófago, que sería el lavado del esófago que hace el contenido esofágico. ¿Tá? La propia saliva, las propias ondas primarias y secundarias hacen que el contenido que pueda refluir hacia el esófago sea lavado, sea limpiado, sea expulsado y sea llevado nuevamente al estómago en forma rápida. Esas tres cosas, ¿verdad? Frecuencia baja, tiempo de contacto corto y un clearance del esófago bien sostenido o bien equipado, digamos, bien, trabajando bien, hacen de que el reflujo sea un acontecimiento normal, fisiológico normal, y que nosotros no tengamos una esofagitis, un daño esofágico. ¿Se comprende? Entonces, para que esto se vuelva patológico, tiene que haber una alteración de por lo menos algunos de estos tres factores. Tiene que haber una frecuencia mayor, el tiempo de contacto tiene que ser más prolongado y eventualmente el clearance del esófago tiene que estar alterado. Una o las tres cosas, pero tiene que haber esa situación para que un reflujo, un fenómeno que es normal, se vuelva patológico. Entonces, es lo que decíamos, ahora cuando la fisiopatología ya de la enfermedad, cuando alguno de estos factores se altera, se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico o patológico, ¿verdad? Que es aquel que produce síntomas y o inflamación del esófago. Esa inflamación puede ser observada endoscópicamente o histológicamente, que es lo que decíamos al principio. Acá entramos en una serie de explicaciones, esto les dejo para que ustedes lean. La fisiopatología es multifactorial, pero básicamente, para resumir, el reflujo está producido porque los agentes agresivos del estómago van hacia el esófago y producen daño, pero dándose una o las tres condiciones: un tiempo mayor, una frecuencia mayor y un clearance esofágico alterado. El contenido gástrico es el que produce el daño a nivel esofágico. Si nosotros no tenemos contenido gástrico, no vamos a tener reflujo.
Dicho de otra manera, si yo saco el estómago de una persona, no voy a tener reflujo patológico, ¿tá? Aunque pueda tener una serie de alteraciones, pero el que produce el daño es el jugo gástrico, con un pH inferior, un pH ácido, ¿tá? Y eso es cuando refluye hacia el esófago, es que produce daño y lastima al esófago. Hay otros agentes agresivos como por ejemplo los ácidos biliares. Los ácidos biliares. ¿Cuándo se produce generalmente? Cuando las personas tienen un píloro que también es ligeramente incompetente. O sobre todo se observan personas que se han operado la vesícula, que se les extirpa la vesícula y empiezan a tener una secreción de bilis a partir del hígado en forma constante, no en forma especial y preferencial cuando la persona come. O sea, al dejar de tener vesícula, el contenido del hígado, perdón, va al duodeno en forma constante, una bilis poco concentrada, pero en forma constante. Y si la persona tiene una ligera incompetencia del píloro, va a tener un reflujo biliar duodenogástrico. Evidentemente, si justo esto ocurre en personas que también tienen una incompetencia del esfínter esofágico inferior, va a tener un reflujo biliar duodeno-gastroesofágico. Y está demostrado de que los agentes alcalinos como la bilis producen mucho daño, sobre todo no porque produzcan daño ellos mismos por sí solos, sino porque barren las defensas del esófago y un pequeño contenido ácido produce un daño mucho más importante a nivel esofágico. Yo les pediría que si hay algún concepto que no queda claro, me interrumpen, aclaramos, porque es mejor aclarar al principio a que lleven una cuestión errada o mal entendida, ¿ok? Entonces, dijimos que el que daña el esófago es el contenido ácido gástrico, ¿tá? Eso es 100% de las veces. Cuando hay reflujo biliar duodeno gastroesofágico, sigue siendo el ácido gástrico el que lastima, pero con la diferencia de que las sales biliares lavan la defensa del esófago y lo hacen mucho más propenso a que el ácido gástrico le lastime, le dañe, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa cuando ocurren estas situaciones. Vamos a ver si podemos ver, este es un pequeño video. Acá tenemos el diafragma, ¿tá? Tenemos la porción intra abdominal del esófago. Tenemos aquí el estómago, el esfínter esofágico inferior. Tenemos esto que es el ángulo de His. No, me parece que el video no está andando. Esto se llama el ángulo de His, que también genera como una pequeña válvula que impide el reflujo también en cierta medida, ¿verdad? Hay forma de ver este videito. ¿Por qué? Bueno, cuando se produce una hernia del hiato, ¿qué pasa? El estómago y el esófago abdominal migran hacia el tórax. Fíjense que nosotros todo el día estamos haciendo presión positiva intraabdominal, ¿tá? Cuando hacemos algún esfuerzo físico, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando nos agachamos, cuando levantamos algo, cuando nos vamos del cuerpo. Y todo el tiempo tenemos presión negativa intratorácica. De hecho, ese es el fenómeno de la respiración. Se produce por generar un vacío o una presión negativa que genera la entrada del aire en los pulmones. Entonces, sumen presión negativa intratorácica con presión positiva intraabdominal. Cuando hay un pequeño defecto en el hiato, se produce una hernia del hiato. ¿Está bien? En esas condiciones es muy probable, pero no 100% de las veces, de que el esfínter esofágico inferior, que está aquí, también se vea dañado y empieza a producir un reflujo patológico, ¿tá? Entonces tenemos el pinzamiento diafragmático,
el esfínter esofágico inferior y el ángulo de His. Todo eso contribuye a que nosotros normalmente no tengamos un reflujo patológico. Bueno, el concepto que aparece entonces como muy claro a partir de todo este nuevo conocimiento es que la barrera para que un reflujo no sea patológico es el esfínter esofágico inferior. En inglés sería LES, ¿verdad? Lower Esophageal Sphincter, más o menos así. En los libros van a encontrar como EEI o como LES, ¿está bien? Y entonces, el esfínter esofágico inferior es la barrera. Si funciona bien el esfínter, no hay reflujo patológico. Si funciona mal, es muy probable que aparezca un reflujo patológico. ¿Y cuáles son las situaciones en las cuales puede funcionar mal ese esfínter? A ver si, creo que una de las compañeras ya dijo algo parecido. A ver si podemos volver a tomar ese tema. ¿Cómo era que decían ustedes qué pasaba con ese esfínter esofágico inferior? Hola, profe. Hola, 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 hola. No funciona, se abre, no se cierra bien y hay reflujo. Ya, trata de darle un poco un cariz un poquito más científico a tu explicación. Eh, no sé, voy a buscar una definición. Bueno, perfecto. Hay dos condiciones ahí, ¿verdad? La más común es que el esfínter es una estructura muscular que tiene un tono basal, un tono que permite, digamos, que ese esfínter esté cerrado durante la mayor parte del tiempo. Entonces, la primera forma en que puede ocurrir un reflujo patológico es cuando ese esfínter esofágico inferior pierde tono muscular. Pasa a ser un esfínter hipotónico y en algunos casos pasa a ser un esfínter atónico totalmente. Hay personas que literalmente borran su esfínter esofágico inferior, carecen de una región más, con un tono más aumentado. Y lógicamente estas personas están expuestas a que cuando cuando un ligero aumento de presión intraabdominal o intragástrica, ya el contenido pueda migrar hacia el esófago y justamente producir un daño, ¿tá? Entonces el primer mecanismo sería hipotonía o atonía, una pérdida del tono del esfínter esofágico inferior. Podemos hacer un razonamiento juntos. ¿Cómo les parece que sería el reflujo de estas personas? ¿En qué momento del día tendrían episodios de reflujo con más frecuencia? Y Postprandial. cuando están acostados, Después de comer, cuando se acuestan, perfecto. ¿Alguna otra situación? Puede ser ¿Cuándo en el hacen? ejercicio. Cuando hacen ejercicio o algún esfuerzo abdominal, perfecto. Fíjense que es bastante típico, ¿verdad? Hay una cantidad inmensa de formas que podemos preguntar al paciente para entender esto, ¿verdad? Lo más típico es cuando la persona nos cuenta que o amanece con un ardor en la boca del estómago, en el epigastrio, ¿tá? O que, por ejemplo, un gesto tan tranquilo o tan sencillo como colocarse el zapato o atarse el cordón del zapato del champión, le genera una acidez, un ardor en el epigastrio, ¿tá? Porque lógicamente ahí se agacha, aumenta inmensamente la presión intraabdominal y se, se produce un reflujo patológico, ¿tá? Entonces tenemos esa primera situación. Y ahora les pregunto a ustedes, vamos a trabajar juntos. ¿Cuál les parece que podría ser una segunda forma en la cual una persona tenga un reflujo anormal, un reflujo patológico? La primera, dijimos, es hipotonía o atonía del esfínter. La segunda, ¿cuál sería? cuando hay una pérdida del control nervioso, puede ser. Sí. ¿De quién? Tipo se relaja cuando quiere el esfínter. Muy bien. Se nota que estuvieron leyendo, está muy bien eso. Sí, entonces la primera condición es el esfínter esofágico inferior que tiene una presión inferior a la normal. ¿Está bien? Perfecto. Y la segunda es cuando ese esfínter
se relaja cuando quiere, ¿no? A eso se le llama relajaciones inadecuadas del esfínter esofágico inferior. Se relaja en momentos que no debe, ¿tá? Si el primero se producían los episodios, dijimos cuando el paciente se acuesta después de comer, cuando se hace esfuerzo, ¿cuándo les parece que se producirían los reflujos en pacientes que tengan el segundo mecanismo? A ver. Fuerza. Profe, ¿cómo era la pregunta? Si con el primer mecanismo, la hipotonía del esfínter, los pacientes tenían síntomas o se producía su reflujo cuando se agachaban, cuando hacían esfuerzo, cuando comían o cuando se acostaban, eso es lo que habíamos acordado, ¿verdad? ¿Cuándo sería, en qué momento sería que los pacientes que tienen el segundo tipo de mecanismo, esta relajación inadecuada, en qué momento del día tendrían esos episodios de reflujo patológico? En todo momento. Perdón, no entendí. Puede ser en todo momento. En cualquier momento, no en todo momento, en cualquier momento. ¿Tá? Relajaciones inadecuadas quiere decir que es un esfínter que tiene tono. Inclusive hay veces que nosotros medimos el tono de ese esfínter y puede estar normal. Solo que es un esfínter que se relaja cuando se le antoja. No hay un entendimiento de por qué. Pero el esfínter en estas personas se relaja cuando no deben. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué momento del día se produciría? En cualquier momento. ¿Tá? Y yo estoy seguro que más de uno de nosotros habrá tenido en algún momento un reflujo en un momento inadecuado. Cuando de repente, sin saber por qué, sentimos una sensación de amargo en la boca, un gusto amargo en la boca, en la garganta. Y nos provoca esa sensación, esa necesidad de tragar saliva para pasar ese gusto amargo. ¿Tá? Ahí lo que ocurrió fue una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior. Lógicamente que eso pase una vez cada X meses no implica que uno tenga una patología o un reflujo gastroesofágico patológico, pero es nada más para comparar, ¿verdad? En estas personas que tienen este segundo mecanismo, el reflujo se produce en cualquier momento del día. Cuando están hablando, cuando están caminando, cuando están trabajando, cuando están en reposo, cuando están descansando, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier horario. ¿Está bien? Y es importante diferenciar porque en uno la presión del esfínter está disminuida o borrada. En la otra, la presión del esfínter es normal cuando la medimos. ¿Ya? ¿Se comprende la diferencia? Sí, profe. Ok. Un esfínter con anomalía permanente se define por una o más de las características siguientes. ¿Tá? Esto está en el libro. Un esfínter con una presión media en reposo menor a 6 milímetros de mercurio. Una longitud total del esfínter menor a 2 centímetros. Y una longitud intraabdominal del esfínter menor a 1 centímetro. ¿Tá? Dijimos, una o más de las características siguientes provocan un esfínter que no es normal. ¿Tá? Entonces, presión disminuida, longitud más acortada, total, y longitud intraabdominal también acortada. ¿Está bien? En comparación con sujetos normales, estos valores son inferiores al percentil 2.5 en cada parámetro. ¿Tá? Quiere decir que hay una alteración básicamente de los tres factores, pero pueden ser en forma individual. La causa más frecuente de esfínter anómalo es la longitud intraabdominal insuficiente, esta última. ¿Tá? Entonces, este es uno de los factores que más está implicado en que el esfínter tenga eh, una funcionalidad alterada.
¿Cuáles le parece que serían los síntomas en estos pacientes? Dolor retrosternal, ¿verdad? Puede Acidez. ser. Sí. Acidez. Acidez. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué más podría ser? Dolor al tragar. Odinofagia. Sí. Podría ser también, sí. ¿Por qué no? Regurgitación. No, no confunda. Regurgitación no. Recién hablamos de la diferencia. Sería el reflujo mismo, ¿verdad? Esa pirosis que se llama la quemadura retroesternal, la sensación de ardor retroesternal. ¿Está? Bueno, eso que ustedes están diciendo perfectamente, bien claro, que la pirosis, la sensación de quemadura, inclusive mal gusto en la garganta, todo ese tipo de cosas se les llama síntomas típicos del reflujo. ¿Está bien? Son los síntomas del libro, son los síntomas que caracterizan a una enfermedad típica, característica. Si hablamos de que hay una enfermedad típica, quiere decir que hay una enfermedad atípica. ¿Está? ¿Cuál le parece que podrían ser situaciones en las cuales haya un reflujo atípico? Cuando uno come mucho, Más o menos. Le voy a plantear una serie de circunstancias. Personas que van al odontólogo por una serie de motivos, ¿verdad? Dientes manchados, lengua alterada, mal aliento, halitosis. ¿Les parece que eso podría tener alguna relación con reflujo? Y puede ser. Otra situación, pacientes que sienten una alteración precordial, asisten al cardiólogo, el cardiólogo le hace todos los estudios en la parte cardíaca, ¿ya? Y concluye de que el paciente está sano desde el punto de vista cardíaco, ¿ya? Sin embargo, el paciente no es psiquiátrico, el paciente tiene un problema. ¿Les parece que podría ser un reflujo patológico? La tercera condición que les voy a plantear, pacientes que van en forma crónica a, por ejemplo, consultan con los neumólogos, porque tienen las famosas EPOC o EVOC, como se les llama hoy en día, ¿verdad? Enfermedades broncoobstructivas crónicas, los pacientes asmáticos, los pacientes bronquíticos, ¿ya? Se dispara su crisis asmática sin una causa conocida. Algunos interpretan que les aparecen las crisis cuando están estresados, cuando están nerviosos, cuando tienen un examen, un evento complicado, ¿ya? Pero muchas veces esas crisis aparecen sin una causa demostrable o una causa bien identificable. Esos también son un grupo de pacientes que pueden entrar dentro de la característica de pacientes con reflujo patológico. Si estos pacientes, si estos profesionales médicos no tienen el conocimiento completo, pues le van a decir, no, tu corazón está bien, vos no tenés nada. O le van a seguir tratando como un EVOC durante siglos y no va a solucionar su problema. O el otorrino o el odontólogo van a tratarle a estos pacientes con una serie de productos para combatir la litosis, las manchas dentales, etcétera, etcétera, pero no van a nunca dar el siguiente paso, que sería encontrar el por qué estas personas tienen estos problemas, ¿tá? Ahí es donde entra un poquito lo que estábamos hablando, ¿verdad? Estos serían los síntomas típicos: acidez, pirosis, dolor retroesternal, regurgitación, que acá está mal usada porque sería la aparición de cierto
cierta molestia en la garganta y la posibilidad de disfagia, que sería la aparición de estrechez esofágica ya por fenómeno de inflamación y cura en forma repetitiva. Trastornos severos en la motilidad esofágica que aparecen también a medida que estas enfermedades progresan a través del tiempo. Y siempre hay que descartar la posibilidad de cáncer en pacientes con disfagia. Es una recomendación. Acá, esta es una lámina muy intensa. Sí, dime. Una consulta, ¿por qué los pacientes asmáticos serían un posible paciente para esta patología? Porque son pacientes, se descubrió que muchos de estos pacientes, no todos, pero muchos de estos pacientes tienen reflujo patológico, a veces imperceptible, y tienen reflujo y broncoaspiración. ¿Está? Al hacer una broncoaspiración generan todo el fenómeno broncoobstructivo y desencadenan las crisis bronquíticas, asmáticas, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Perdón? No, gracias por la explicación. Dale, ok. Entonces, en esta lámina, fíjense que tenemos la diferencia entre síndromes esofágicos propiamente dicho, ¿tá? Y los síndromes extraesofágicos. Podríamos decir acá entrarían los típicos y acá entraríamos los atípicos, ¿tá? Entonces, entre los típicos tendríamos los síndromes que son sintomáticos, el reflujo sintomático, dolor o pirosis retroesternal. Los síndromes que hay lesión, porque hay veces que el paciente no tiene síntomas, pero tiene lesión, tiene esofagitis, tiene daño, ¿verdad? Hay estenosis, puede haber lo que se llama un esófago de Barrett, que vamos a entrar un ratito, y con el tiempo esos pueden derivar en un adenocarcinoma. Todas son patologías que son posteriores a un reflujo patológico. Entonces dijimos, dentro de los síndromes típicos o esofágicos, tenemos los sintomáticos, que serían entonces la pirosis, dolor retroesternal, y los que pueden ser asintomáticos, pero ya tienen lesión, ¿verdad? En los cuales entonces tenemos la esofagitis, estenosis, Barrett, adenocarcinoma. Y entre los síndromes extraesofágicos o atípicos tenemos asociaciones establecidas y algunas propuestas, ¿tá? Entre las establecidas tenemos pacientes con tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, erosiones dentales por reflujo, ¿tá? Acá podemos agregar pacientes que tienen trastornos aparentemente cardíacos, que no son cardíacos, ¿verdad? Y que se confunden porque duele en la región torácica. La persona cree que tuvo una angina, un infarto, ¿tá? Y lo que tuvo nada más fue un reflujo muy intenso, ¿tá? Y algunas asociaciones propuestas que hay que plantear para poder encontrar y para poder diagnosticar pacientes que tengan faringitis a repetición, sinusitis a repetición, pacientes que derivan en fibrosis pulmonar idiopática, pacientes que tienen inclusive otitis media recurrente, pueden ser de etiología por reflujo, ¿tá? Muchos de estos pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento contra el reflujo, ¿tá? Puede ser que termine su problema de faringitis, de sinusitis, en este caso laringitis, asma, pueden curarse si se trata el reflujo. ¿Queda claro el concepto? Sí, profe. Ok. Yo les vuelvo a decir, si hay alguna duda, paren, aclaramos y después seguimos, ¿ok? A esto se le llama clasificación de Montreal para reflujo, ¿tá? Nada más para que tengan en cuenta. Diagnóstico diferenciales, todas aquellas patologías que pueden dar sintomatología en el epigastrio, en la famosa boca del estómago, como le llama la gente, el epigastrio, pueden ser pasibles de necesitar nuestra habilidad diagnóstica para diferenciar, ¿tá? ¿Por qué? Porque dijimos, hay muchos pacientes que son totalmente asintomáticos y pueden tener daño esofágico, y los sintomáticos pueden tener simplemente una epigastralgia, y eso se puede confundir con gastritis, úlcera, litiasis biliar,
problemas duodenales, etcétera, etcétera. Estudios diagnósticos. Acá tenemos una secuencia propuesta, que sería la secuencia de libro, ¿verdad? La secuencia regulada, la secuencia que deberíamos hacer en todos los casos, que es la radiología contrastada en primer lugar, la endoscopía posteriormente, y por último, dos estudios funcionales que serían la pH-metría 24 horas y la manometría esofágica. ¿Ah? La radiología tiene una característica. Es un estudio altamente específico, pero con una sensibilidad muy, muy baja. ¿Qué significa eso? A ver si alguien me explica. Que puede significar que hay otra patología asociada también a eso. No, Que no hay, no te vas- lastimosamente esa fue parte de nuestra primera clase que no completamos. Ahora vamos a hablar de eso oportunamente. Sensibilidad y especificidad son características que miden a cualquier estudio diagnóstico, cualquier estudio paraclínico. ¿Tá? La sensibilidad es la capacidad de encontrar los verdaderos positivos de una patología. Y la especificidad es la capacidad de diferenciar de otras enfermedades. O sea, que cuando aparece positivo realmente sea esa patología y no otra. ¿Tá? Entonces, el estudio perfecto sería aquel que sea 100% sensible y 100% específico. ¿Tá? En el caso de la radiografía contrastada, es altamente específico, pero es muy bajo sensible. ¿Qué quiere decir? Que casi nunca se observa en la radiología cuando ocurre, el momento en que ocurre un reflujo patológico. ¿Tá? El tema es que si llegamos a verlo, es altamente específico porque solamente va a ocurrir en pacientes con reflujo patológico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que se dice que la radiografía contrastada es altamente específica, pero tiene una sensibilidad muy, muy baja. Esto es algo que a veces dificulta el pedir este estudio, sobre todo en un medio como el nuestro. Porque cuando pedimos un método diagnóstico a un paciente, es difícil de que nos venga el paciente con un resultado que le pedimos, ¿verdad? Y el resultado dice no se observa reflujo patológico. Y es difícil que nosotros podamos convencer a ese paciente a hacerse otro estudio si ya tenemos uno que dice que no tiene lo que estamos buscando, ¿tá? Por un tema cultural nuestro es muy difícil. Mire, doctor, acá dice que yo no tengo lo que usted cree que yo tengo. ¿Tá? Me va a hacer gastar más dinero otra vez para hacer otro estudio. Por eso que generalmente en medios como el nuestro, muchas veces se obvia la radiografía contrastada y se hace solamente ya directamente una endoscopía. ¿Tá? Pero vuelvo a decirle, si hacemos la secuencia, digamos, recomendada, tendría que ser primero una radiología contrastada, luego una endoscopía y posteriormente los estudios funcionales. En la endoscopía, ¿qué les parece que vamos a ver? Quemadura. Podemos ver esofagitis, ¿verdad? El esófago dañado, perfecto, perfecto. Podemos ver el esófago dañado y vamos a ver otros signos indirectos también dentro de un rato. En el examen radiológico, entonces, podríamos llegar a ver una hernia hiatal y podríamos documentar un reflujo. ¿Tá? Es más probable que documentemos la presencia de una hernia hiatal si es que esta hernia existe, pero es muy baja la posibilidad de que documentemos un episodio de reflujo. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir el reflujo en el momento en que se está haciendo la radiografía. Y eso es mucha casualidad. Hay, digamos, una muy baja posibilidad de que justo cuando se haga la radiografía contrastada el paciente tenga un reflujo. Si eso ocurre, es altamente específico. Nos confirma al 100% que esa persona tiene un reflujo patológico. Pero, evidentemente, si no se observa, no contradice el diagnóstico.
El estudio radiológico también puede detectar estrecheces o acortamiento esofágico que a veces ocurre por daño crónico del esófago. La endoscopía es menos sensible que otros estudios para detectar el reflujo, ¿tá? Pero la endoscopía es altamente más sensible para ver otros diagnósticos en primer lugar, ver si no hay un cáncer de esófago, un cáncer en la transición esófago-gástrica. Sobre todo nos sirve para confirmar el diagnóstico de esofagitis, que se pueden hacer biopsias que demuestren esa esofagitis o daños mayores, como por ejemplo el esófago de Barrett o el adenocarcinoma que vamos a ver dentro de un ratito. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Claro que sí. ¿Será que puedes volver a tu diapositiva anterior? Esa. Cuando te habla de la sensibilidad de una prueba, cuando se refiere a que es menos sensible, quiere decir que puede que haya posibilidad de que haya falsos negativos. Sí. Claro, la sensibilidad dijimos que es la capacidad de un estudio para detectar una patología, ¿tá? Entonces puede ser que la endoscopía no detecte una alteración del reflujo. En porcentaje, la endoscopía es menos sensible que la pH-metría, que es la medición del pH, ¿tá? Que vamos a ver dentro de un ratito qué es la pH-metría. Quiere decir que si entre los dos, el que más detecta un reflujo patológico es la pH-metría. Eso quiere decir es menos sensible. O que la pH-metría es más sensible. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Acá vemos una serie de daños, ¿tá? Vemos la mucosa con daño inflamatorio, inclusive acá un ligero sangrado. Acá vemos cambio ya en la estructura del epitelio esofágico, donde probablemente aquí haya un Barrett y hasta es posible de que en esta zona pueda haber ya inclusive un adenocarcinoma, un cáncer de esófago distal, ¿tá? Son todas situaciones en las cuales una endoscopía nos va a ayudar para, dijimos, en primer lugar, descartar diagnósticos diferenciales. En segundo lugar, tomar biopsias, comprobar la esofagitis y eventualmente daños mayores ya de un reflujo más crónico, con un daño también más importante como un Barrett o un adenocarcinoma. Acá tenemos esto que se observa que parece un anillo. No sé si pueden observar, se ve como un anillo. Esto es producto de la inflamación crónica. Fíjense que el reflujo lastima el esófago. Este esófago se cura, ¿verdad? Y después otro episodio de reflujo vuelve a lastimarlo y vuelve a curarse y vuelve a lastimarse y vuelve a curarse. Y produce todos estos daños estructurales. Fíjense, acá hay alteración del epitelio. Esto casi con seguridad es un Barrett. Es muy probable que acá haya displasia y, ¿por qué no?, también que haya ya algún tipo de neoplasia, ¿está? Pero lo que también de paso termina formando este anillo estenótico, este anillo estenosante, que lógicamente le va a llevar al paciente a tener disfagia en el curso evolutivo de su enfermedad. Fíjense, acá hay una estenosis severa. Prácticamente este puntito es todo lo que queda del paso entre el esófago y el estómago. Daño severo, esofagitis importante, hay sangrado, hay cambios epiteliales y sobre todo una estenosis puntiforme del esfínter esofágico inferior. Bueno, y acá tenemos después los estudios funcionales, entre ellos dos, ¿verdad? La pH-metría y el otro es la manometría. La manometría nosotros ya hablamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Es la medición de la presión. La pH-metría sería la medición del pH. ¿Qué era el pH? ¿Recuerdan del colegio qué era el pH? Una medida de la acidez. Una medida de la acidez, ¿verdad? Decía, es la capacidad de intercambiar hidrogeniones de una sustancia determinada, ¿verdad?
En la práctica es si es una sustancia ácida, es neutra o es alcalina. ¿Está? La pH-metría lo que hace es medir básicamente el pH en un lugar determinado. En realidad, para ser bien sincero, la pH-metría que se usa para reflujo gastroesofágico solamente mide el pH ácido, ¿tá? No mide el pH alcalino. Ese fue un problema con esta pH-metría que después se modificó. Hoy en día hay otros estudios que miden tanto la pH-metría, el pH ácido como el pH alcalino, ¿tá? Dijimos que medir el pH alcalino también era importante porque un reflujo alcalino, un reflujo de bilis, podía causar también un daño importante porque lavaba las defensas y después un leve reflujo ácido producía estragos en esa mucosa esofágica, ¿tá? Entonces, la pH-metría se hace o para confirmar el diagnóstico o cuando el reflujo es leve y no tenemos demasiada seguridad por los otros estudios, la radiografía y la endoscopía, ¿verdad? Entonces, en las etapas iniciales, un reflujo incipiente, podemos hacer una pH-metría 24 horas, que dijimos es más sensible que una endoscopía, ¿tá? Sistema Bravo. Voy a retroceder un ratito, por favor. La pH-metría consiste en la introducción de un catéter que tiene un sensor en la punta. A veces tiene dos sensores en la punta y miden básicamente el pH ácido que pueda existir en ese sensor, en ese punto. La idea es colocar la sonda con su sensor a nivel por encima del esfínter esofágico inferior. Generalmente lo que se busca es colocar el sensor aproximadamente 4 centímetros por arriba del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque si ponemos más abajo, el sensor va a medir la acidez gástrica, ¿tá? Entonces se coloca a 4 centímetros por arriba del esfínter esofágico inferior y ahí lo que hacemos es esperar durante 24 horas a que ocurran esos episodios de reflujo y queden registrados en un equipo, en un aparato que el paciente lleva consigo durante, como dice el estudio, 24 horas y va registrando todo lo que va pasando dentro del esófago de este paciente en esas 24 horas. ¿Qué tiene que hacer el paciente durante esas 24 horas? Les pregunto. ¿Qué tiene que someterse a una dieta especial para que no coma, por ejemplo, cítricos y así aparezca que tiene acidez? Podría ser, pero sobre todo la idea es que la pH-metría se haga en condiciones normales, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene reflujo cuando, por ejemplo, trabaja en la construcción y levanta bolsas de cemento de 25 kilos, deberíamos hacer la pH-metría cuando el paciente está trabajando, no cuando el paciente está en reposo, ¿tá? Si el paciente tiene reflujo ácido cuando canta, cuando vamos a suponer un tenor, ¿verdad? Que hace un esfuerzo importante para llegar a cierta nota musical y en ese momento tiene un reflujo, pues lo ideal sería que en esas 24 horas le pidamos al paciente que también cante, ¿tá? Lo ideal entonces es que el paciente durante esas 24 horas haga lo más normal de su vida posible, ¿tá? La idea no es que el paciente esas 24 horas se quede en su casa, en su camita, acostadito, tranquilo. No, la pH-metría debe hacerse en las condiciones basales más normales del paciente, justamente buscando detectar esos episodios de reflujo, ¿tá? Generalmente acá nada más dice, se utiliza para documentar reflujo en pacientes quienes tienen síntomas de reflujo, pero poseen endoscopía o biopsias normales, ¿tá? Lógicamente, como estos dos estudios tienen una sensibilidad menor, cuando sospechamos y seguimos sospechando y la endoscopía no nos muestra, pasamos a una pH-metría. El sistema Bravo es también una pH-metría, solamente que a diferencia de la pH-metría tradicional, no es una sonda la que se coloca, sino es un sensor
que se coloca por vía endoscópica y se pincha, se clava, ¿cómo podemos decir? Se le deja adherido a la mucosa esofágica en ese punto que habíamos dicho, 4 centímetros por arriba del esfínter esofágico inferior, y va midiendo el reflujo hasta que cae, ¿tá? Normalmente el sistema Bravo tarda 2, 3 días en caer. Entonces, lógicamente, cuanto más tiempo nosotros buscamos el reflujo, es más probable que detectemos. Si investigamos el reflujo durante 10 minutos, es muy probable que no encontremos el episodio y vamos a sacar una conclusión equivocada. Por eso que estos estudios se hacen durante 24 horas, en el caso de la pechimetría, y el sistema Bravo se deja en ese punto de 2, 3 días hasta que cae y son eliminados por vía intestinal, ¿tá? Estos sensores. En Paraguay no se usa sistema Bravo, hay pechimetría y hay manometría, hay también lo que se llama la impedanciometría, que es un procedimiento que mide tanto el pH ácido como el pH alcalino. Eso tenemos en Paraguay hace unos pocos años nomás. La impedanciometría es un método un poco más sofisticado, pero tiene la ventaja de que mide pH ácido y pH alcalino, que a veces podía pasar desapercibido cuando la persona tenía un reflujo alcalino y no podía ser detectado por el pHímetro. La manometría, ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, dijimos que el estudio por el cual se mide presiones, mano es presión, metría es medir, manometría. ¿Por qué nosotros usamos manometría en esta patología? A ver, ustedes me van a decir, ¿para qué yo usaría manometría en estos pacientes? Para saber qué tan dañado está el inferior, profe. Perfecto. Primero, para saber dónde está el esfínter, a qué altura está el esfínter. Yo mido introduciendo la sonda de manometría y saber a cuántos centímetros está el esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque después voy a colocar la sonda de pHimetría y me va a servir muchísimo saber dónde está ese esfínter para colocar bien mi sensor, dijimos, a 4 centímetros por arriba de lo que yo considero es el esfínter esofágico inferior. ¿Tá? Primer lugar. Segundo lugar, me va a decir si ese esfínter tiene tono normal, disminuido o totalmente borrado. ¿Tá? Entonces, si tiene una presión por debajo de lo normal, me está hablando de un mecanismo tipo 1. ¿Tá? Si el paciente en la pHimetría me muestra en la pHimetría me muestra un reflujo patológico, pero la manometría me había mostrado una presión normal, estamos hablando de que esa persona tiene un mecanismo de reflujo tipo 2. Les pido, les ruego, les suplico que si hay confusión en estas definiciones, lo aclaremos ahora. ¿Tá? Entonces, dijimos que si hay reflujo patológico con un esfínter normal, probablemente el mecanismo es relajaciones inadecuadas de ese esfínter. Si el esfínter tiene una presión por debajo de lo normal o está totalmente borrado, el mecanismo de producción del reflujo patológico es el mecanismo tipo 1 de hipotonía o atonía del esfínter. Este sería el estudio que habíamos hablado recién, ¿verdad? La pHimetría con impedanciometría ambulatoria, que es, digamos, el estudio más nuevo, más avanzado, que es también, es muy parecida a la pHimetría simple, 24 horas, pero en este caso, la impedanciometría sirve para medir el reflujo ácido y el reflujo alcalino, ¿tá? Puede medir las dos cosas. Entonces, no se nos van a escapar aquellos pacientes que tienen un reflujo ácido muy pequeño, hasta casi normal, pero su problema es que tienen un reflujo alcalino muy severo, que es el que predispone a que esa mucosa esofágica se lastime muchísimo por un leve reflujo ácido que pueda tener. ¿tá? Entonces, nos ayuda muchísimo hoy en día tener ya
este procedimiento que se llama impedanciometría. ¿Cuáles les parece que podrían ser las complicaciones del reflujo? ¿Cuál es la complicación más simple? El Barrett. El Barrett ya no es tan simple. La primera complicación, ¿cuál sería? Esofagitis. La esofagitis. Perfecto. El primer daño que produce el reflujo es esofagitis, ¿tá? Que va desde una inflamación leve hasta una inflamación severa, hasta inclusive esofagitis hemorrágica, ¿tá? Las complicaciones más severas son estas tres que están aquí, ¿verdad? Estenosis, que ya hemos visto algunas imágenes, el Barrett y el adenocarcinoma. ¿Qué es el Barrett? Me imagino que habrán leído algo ya de Barrett o si tienen alguna noción. ¿Qué es el esófago de Barrett? Cuando cambia el epitelio, profe. ¿Podés volver a Sucede repetir, una por favor? metaplasia. Cuando sucede una metaplasia, por ejemplo, profe, cambia el epitelio para poder adecuarse, o sea, para poder soportar ese reflujo que hay. Entonces cambia el epitelio. Cambia el epitelio. O sea, el Barrett se produce básicamente por esa penosa secuencia de inflamación, reparación, inflamación, reparación, inflamación, reparación, que en algún momento produce entonces una alteración en ese fenómeno de reparación. Y en vez de repararse con un epitelio normal, esofágico, el plano ratificado va a ir entonces a una mucosa tipo gástrica, ¿tá? Por eso se llama metaplasia, porque aparece un tejido que no corresponde en una zona que no es la habitual, ¿tá? Va a ser un esófago con un epitelio más parecido al gástrico que al que corresponde en esófago. A eso se le llama esófago de Barrett y expuesto a nuevamente reflujo ácido es una zona muy predispuesta a aparecer displasia, anaplasia y neoplasia. La neoplasia sería ya el adenocarcinoma esofágico, sería un carcinoma tipo glandular en esófago. Sería la consecuencia de una persona que tiene reflujo crónico que desarrolla Barrett y no se trata, sigue ese Barrett expuesto al reflujo y la persona termina desencadenando un adenocarcinoma esofágico. Acá tenemos entonces el tercio inferior del esófago, vemos estas columnas de epitelio diferente que deben ser biopsiadas. Acá tenemos otra zona, acá tenemos otra zona de un epitelio diferente al esofágico. Acá tenemos una zona alterada, acá tenemos una zona inclusive que está cubierta con fibrina, zona de sangrado. Entonces tenemos esofagitis, tenemos Barrett y las diferentes posibilidades. Acá tenemos estenosis, como habíamos visto, estenosis severa. El Barrett, acá tenemos el esfínter esofágico inferior y fíjense estas zonas de epitelio totalmente alterado que deben ser biopsiadas en primer lugar para corroborar el Barrett. Acá tenemos estas lengüetas de un epitelio metaplásico, un epitelio que fue reemplazado, en vez de ser epitelio esofágico pasó a ser un epitelio diferente. Entonces a esto se le llama Barrett. Y el Barrett sabemos que se considera una situación preneoplásica porque este tejido está sumamente más sensible al reflujo, al ácido, y la posibilidad de transformación en displasia y neoplasia es mucho mayor que el tejido esofágico normal. Acá tenemos otras imágenes, fíjense cómo aparecen estos islotes de mucosa esofágica normal, totalmente rodeado por tejido metaplásico. Acá también toda la zona de transición esofágico-gástrica ya fue reemplazada por tejido metaplásico. Acá vemos más imágenes. Metaplasia con pequeños islotes de tejido esofágico normal. Metaplasia, metaplasia. ¿Está? La endoscopía también nos permite ver esto.
¿Alguien me puede decir qué es esta imagen que está acá? Sobre todo, ¿qué es esto negro que está acá? Nadie. Eso negro no sería un aparato para observar mejor. Sí, este negro es el endoscopio, ¿está? Acá el endoscopio tiene la punta que tiene comandos que uno puede mover para derecha, izquierda, para arriba y para abajo, ¿verdad? Cuando uno fuerza el movimiento de flexión del endoscopio, uno puede ver al verse a sí mismo, digamos, ver al propio endoscopio, ¿verdad? En este caso, el endoscopio está entrando en el estómago y está mirando la transición esófago-gástrica desde el estómago. Este es el endoscopio entrando al estómago. ¿Y qué es lo que se observa acá? Una zona abierta. Esto normalmente debe estar pinzando al endoscopio. Sin embargo, acá vemos, a esto se le llama aspecto en campana, ¿tá? Porque esto está como suelto. Esto no consigue aprisionar al endoscopio. Esto habla fuertemente de la presencia de una hernia hiatal. Lógicamente sabemos que la presencia de una hernia hiatal va también en un 80% de las veces asociada a trastornos del esfínter esofágico inferior. Decíamos entonces que la endoscopía servía para descartar otros diagnósticos y también para ver, tomar biopsia y en algunos casos sugerir la posibilidad del diagnóstico de reflujo, ¿verdad? En este caso, la aparición de una hernia, la aparición de esta incompetencia en la región esfinteriana nos hace pensar fuertemente que esta persona pueda tener un reflujo patológico, ¿tá? Que debe ser corroborado por biopsia, por pH-metría y manometría. Acá tenemos más imágenes, pero ya donde hay un crecimiento vegetante. Acá tenemos sobre elevación, acá se ve un poquito mejor, ya un crecimiento vegetante sobre una zona de Barrett. Acá tenemos, fíjense, estas zonas que están como alterada la arquitectura de esta región. Está sobre un Barrett, acá también hay un crecimiento vegetante. Todas estas zonas deben ser biopsiadas para descartar de que no haya ya una displasia y o una neoplasia. Bueno, hasta aquí hemos llegado, chicos. Si hay preguntas, podemos retroceder otra vez, volver a conversar sin ningún problema. Tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Ves que normalmente la gente dice, cuando como tal cosa me da, o sea, siento acidez o algo así? ¿Por qué el tipo de comida influenciaría eso? Porque hay elementos que relajan el esfínter esofágico inferior, ¿tá? El alcohol, el cigarrillo, relajan el esfínter esofágico inferior. Los frutos secos, la almendra, el maní, ese tipo de cosas también pueden relajar. Y algo que le va a producir mucha tristeza es que también el chocolate, por ejemplo, relaja el esfínter esofágico inferior, ¿tá? El café también, ¿tá? Entonces, si uno abusa un poco de ese tipo de cosas, va a tener de hecho una acidez porque produce una relajación del esfínter, ¿tá? No es que el chocolate lastima el estómago o algo parecido, sino que lo que produce es una relajación de ese esfínter y vamos a tener un episodio de reflujo que puede causarnos un malestar pasajero, ¿tá? Por eso que esto que me está diciendo, sí. ¿Y los cítricos también? Y los cítricos no necesariamente, los cítricos son ácidos, ¿tá? Pero si ustedes alguna vez observan una radiografía contrastada realizada en el momento en que se hace, no la fotografía, sino la radiografía contrastada de esófago-estómago, van a ver que cuando uno traga contenido líquido, eso pasa al estómago en fracción de segundo, rapidísimo. El tiempo que queda el contenido en el esófago es fracción de segundo. Es increíble la rapidez con que pasa el esófago y va al estómago. Entonces, tiene que ser demasiado ácido para que nos produzca alguna sintomatología. Generalmente,
Si produce alguna sintomatología es porque la persona tiene ya algún tipo de alteración que permite que ese ácido que acabamos de ingerir refluya hacia el esófago. Ahí sí hay tiempo suficiente para tener molestias, síntomas y daño esofágico. Pero si solo es por ingestión de ácido, es muy difícil de que estamos hablando de cítrico, ¿verdad? Pueda producir un daño esofágico. Gracias, profe. Dale. No se vayan todavía a la clase porque si tenemos estos 10 minutitos quiero darle algunas cuestiones que quedaron pendientes aquel jueves que no pudimos dar. Entonces, quiero saber si... Sí, una pregunta. Yo tengo una última consulta. Si puedo volver a Dime. repetir la diferencia entre sensibilidad y especificidad del estudio. Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te puedo explicar de una forma sencilla? Vamos a suponer que a vos te pague una empresa internacional, una ONG, para estudiar el porcentaje de anemia en el Paraguay. Y tenés que, lógicamente, trabajar cuanto mayor población hagas, tu estudio va a tener una fiabilidad mejor, ¿verdad? Entonces vas a buscar mecanismos para buscar la anemia que sean más baratos, ¿verdad? Porque si a todos le vas a hacer un análisis de sangre, tu estudio va a salir muy caro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué podrías hacer? Un procedimiento que es bastante sensible, tiene una alta sensibilidad, quizá una baja especificidad, para, digamos, diferenciar a la población que puede ser anémica de la que difícilmente sea anémica. Y que prácticamente no te va a costar un guaraní. ¿Y un análisis de sangre? Eso ya es caro. Probablemente le vas a mirar tu, a ver, en el ojo, ¿verdad? Le vas a mirar la, ¿cómo se llama? No me viene el párpado, ¿verdad? Por dentro, le vas a mirar el color. Estamos de acuerdo, vas a ver si hay palidez, ¿verdad? Sí. Si esa persona tiene palidez a ese nivel, vos podés estar segura 100% que tiene anemia. No. No, porque no tiene, es un procedimiento de examen físico que tiene una muy baja especificidad, pero sí tiene una alta sensibilidad, porque si está pálida esa mucosa, es muy probable que esa persona tenga anemia. ¿Está? Es muy probable. Entonces, lo que vas a hacer vos es te vas a ir a una población del Chaco o la población que te pidieron estudiar y para no hacer el análisis a todito, que vas a gastar una fortuna si vas a hacer el análisis de sangre a todito, lo que vas a hacer es vas a separar en dos grupos. Los que tienen palidez de mucosa y los que no tienen palidez de mucosa. A los que tienen palidez de mucosa le vas a pedir el análisis de sangre, que es un estudio que es más específico que el mirar la mucosa para determinar. ¿Tá? Entonces ahí tenés comparación de dos métodos en el cual, digamos, uno hay una mayor sensibilidad, pero una baja especificidad, y en el otro, digamos, el estudio es como que más completo para, en este caso, para la anemia. Entonces la sensibilidad es, a ver si les encuentro ese, les puedo pasar esto. Un ratito si me aguantan. Es justamente la primera clase que nos dimos. Acá. Aquí. ¿Se ve esta diapositiva? No, profe. Hola. No, no se ve, profe. Un ratito. Parece Un que ratito. estás pasando toda tu pantalla. Sí, vamos. Allí.
¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Bueno, entonces, esto es justamente lo que habla de sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Un falso positivo, vamos a definir primero, ¿verdad? Es un resultado positivo que se obtiene en una prueba en un paciente que se sabe no padece una enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo hago una prueba en un paciente que yo sé que tiene una hemoglobina de 12, 13, le hago una medición, no sé, le pongo a trasluz y me parece que está anémico, ese es un falso positivo, ¿está bien? El falso negativo es un resultado negativo obtenido de una prueba en un paciente que sí se sabe que sí padece una enfermedad, ¿tá? Entonces, un paciente que tiene COVID, ¿tá? Yo sé que tiene COVID porque estuvo en contacto, tiene todos los síntomas, es más, a lo mejor le hice la prueba ya la semana anterior y me dio positivo, pero le repito otra vez la prueba hoy y me da negativo. Ese es un falso negativo. No sé si se interpreta la diferencia. Falso positivo y falso negativo. ¿Ok? Progresamos. Sensibilidad, entonces, para definir, atiendan bien esto porque parece un juego de palabras, es la habilidad o la capacidad de una prueba para detectar anormalidades verdaderas en pacientes que se sabe tienen una enfermedad determinada. O sea, sensibilidad es la capacidad de un estudio para dar positivo cuando la persona tiene una alteración determinada. ¿Tá? Yo busco COVID y me aparece COVID positivo. ¿Tá? Yo busco dengue y me aparece dengue positivo. Cuanto más baja es la cifra de falsos negativos, más alta es la sensibilidad. Cuanto menos veces me miente el estudio, más alta es la sensibilidad. ¿Ok? Parece un juego de palabras, vuelvo a decir, pero tienen que manejar la idea para que se les vaya quedando. Y la especificidad es parecida, pero no es lo mismo. Es la frecuencia de negativos verdaderos cuando una prueba se realiza en pacientes que se sabe no padecen una enfermedad determinada. Entonces, yo sé que ustedes no tienen, no sé, qué enfermedad puede ser, dengue, no tienen dengue, y les hago la prueba y me tiene que venir negativo. Es la capacidad de salir negativo cuando la persona no tiene la enfermedad. Cuando eso ocurre, la especificidad del estudio es muy alta. ¿Tá? Cuando sale negativo, cuando la persona no tiene. Dicho de otra forma, cuanto más alta es la cifra de falsos positivos, más baja es la especificidad. Quiere decir que si yo busco dengue y no tenés dengue, pero la prueba me mostró positivo al dengue, la especificidad está siendo comprometida, baja, ¿tá? Baja la especificidad. El estudio ideal sería aquel que tenga una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Pero en medicina eso prácticamente no existe, ¿tá? Tenemos estudios que son muy sensibles y tenemos estudios que son muy específicos. Entonces, nuestra habilidad como médicos es usar los estudios según la necesidad que tenemos en el momento para corroborar un diagnóstico o para descartar un diagnóstico, ¿tá? Y en ese juego es que nosotros pedimos estudios que tengan diferente sensibilidad o diferente especificidad. No sé si ahora quedó un poquito más claro. La especificidad sería entonces como para descartar una enfermedad, ¿verdad? Sí. Sí, la especificidad es alta. Si el estudio no tiene una alta especificidad, me va a dar falso positivo. ¿Está? Por eso vuelvo a decir, para que un estudio sea perfecto, tiene que tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Ese sería el estudio ideal, ¿verdad? Que si yo busco COVID, si tiene COVID, me va a salir positivo. Y si no tiene COVID, me sale negativo. Ese sería el estudio excelente, 100% sensible, 100% específico. ¿Existe eso? No existe eso. No existe en ninguna enfermedad hasta ahora, en ninguna patología, existe un estudio que sea sensible y específico al 100%. ¿Tá?
todas las pruebas que hasta ahora se han hecho varían en sensibilidad y especificidad. ¿Ah? Entonces, hoy en día se usa, por ejemplo, para el diagnóstico del COVID, vamos a hablar del COVID que está de moda, ¿verdad? La PCR, ¿verdad? PCR, ¿por qué? Porque es el estudio que tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad. Si alguien quiere desbancarle a la PCR, va a tener que diseñar un estudio que sea más sensible y más específico. Recién cuando consiga demostrar que su estudio es más sensible y más específico, entonces la comunidad médica va probablemente dejar de hacer PCR y va a hacer lo otro. ¿Tá? ¿Se comprende? Pero ahí también hay otros factores. Y la otra prueba es viajar a la luna y ahí en la luna abrir la boca y ver si tiene el COVID, y hay una sensibilidad y especificidad del 100%, aunque sea una prueba brillante, tampoco no va a ser posible utilizar porque el costo va a ser extremadamente caro. Entonces, nosotros como médicos, la idea de esta presentación, esta lámina, es justamente entender que nuestro ejercicio como médicos es tener la fotografía de las patologías, tener el aspecto que tienen las patologías. Nosotros tenemos que hacer en nuestra mente la construcción de lo que es la enfermedad. Y para corroborar, hoy en día se habla mucho de medicina basada en evidencia, nosotros tenemos que evidenciar nuestro diagnóstico. No es nomás porque yo creo, ¿verdad? Si yo creo que tiene un problema cardíaco, pues le voy a hacer un electrocardiograma, le voy a hacer un ecocardiograma, voy a hacer seguramente un Holter, le voy a hacer una serie de otros estudios, ¿verdad? Entonces yo tengo que demostrar lo que yo creo. Y para eso uso diferentes estudios que tienen diferente sensibilidad y diferente especificidad. Con la mezcla de todos esos estudios yo construyo mi diagnóstico basado en una duda razonable. Nosotros, vuelvo a decir, no tenemos estudios 100% sensibles ni 100% específicos. Entonces siempre nuestro diagnóstico se basa en una duda razonable. Lo que no podemos hacer es no tener ningún parámetro que justifique nuestro diagnóstico. No sé si ahora quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, brevemente ya, porque creo que a las 9 ustedes tienen otra clase. Les digo nada más por lo siguiente, me pidieron que el reglamento de la cátedra, la vez pasada les pasé el cronograma, por lo menos el primer semestre, le voy a pasar el segundo semestre también, ¿verdad? Pero me pidieron también el reglamento de la cátedra. Nosotros no tenemos reglamento escrito, ¿verdad? Realmente el reglamento de la Católica ya es bastante rígido como para que nosotros también tengamos un reglamento. Lo único que vamos a hacer este año, para que ustedes tengan en cuenta, es que vamos a tener 4 parciales en el primer semestre y 4 parciales en el segundo semestre, con una diferencia con el año anterior. El año anterior realmente fuimos sorprendidos en nuestra buena fe, que procurando todos hacer el aguante con el tema del COVID, al final creemos nosotros que pudimos haber hecho más, ¿tá? Entonces este año lo que vamos a hacer es 3 parciales, parciales sobre digamos, lo desarrollado hasta esa fecha, y un cuarto examen parcial que va a ser como un global del semestre, ¿tá? De tal forma a que ustedes hagan un repaso de todo lo visto en el semestre, en el cuarto parcial y en el octavo parcial, ¿tá? Lógicamente que esos exámenes que son un poco más completos van a tener un peso mayor en el promedio del año que los parcialitos, digamos, el 1, 2, 3 y el 5, 6, 7. ¿Tá? Eso les voy a pasar ahora por escrito, nada más para que ustedes sepan. Y lo otro es que hablamos ayer con los delegados, creo que no hay problema de que las clases se sigan dando en conjunto, las 3 secciones. Lo que voy a solicitar es que en forma, como hay un tema administrativo, porque 2 cátedras coinciden, patología quirúrgica los sábados en el mismo horario, voy a pedir la modificación virtual, va a ser, ¿verdad?, de uno de los horarios de una de las secciones, para que no coincida en la práctica, ¿tá? Ustedes recuerden que la clase va a seguir siendo igual a las 9 de la mañana los sábados,
pero no se asusten porque su horario, voy a ver en qué horario puedo colocar. Una de las secciones a lo mejor va a ir o muy temprano o mucho más tarde los sábados, ¿tá? Pero eso va a ser, repito, virtual, porque en la práctica vamos a dar entonces los lunes a las 7:30, creo, perdón, de los lunes a las 9, los jueves a las 7:30 y los sábados a las 9. ¿Tá? Entonces, creo que hasta ahí la explicación. Vamos a ir mejorando también nuestra presentación de las cosas de la cátedra a la medida que va pasando los días. Y el sábado van a tener clase con los doctores Barúa y Jara. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, creo que por hoy estamos. Gracias, profe. Bueno, que tengan un buen día, un buen resto de jornada. Cuídense mucho, está muy peligroso todo. Cuídense, este es un momento en que hay que ser prudentes con nosotros y con nuestros familiares. Y si Dios quiere, conversamos la próxima semana. Suerte. Chao, chao. Chao, Ya, profe. profe, gracias. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias, profe.